Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a profundizar en un concepto clave de la electrónica que se encuentra en el corazón de cada microchip, las corrientes de difusión y corriente total. Si pensaste que la electrónica solo era cables y voltajes, prepárate para un viaje al mundo microscópico de los electrones y los huecos. Bien, podemos hacernos una pregunta como punto de partida. ¿De dónde viene la corriente? Ya sabemos que la corriente eléctrica es el flujo de cargas, ¿verdad? Pues en los semiconductores ese flujo no siempre es un camino recto. Hay dos caminos principales que lo causan, la corriente de arrastre y la corriente de difusión. La corriente de arrastre es la más familiar. Ocurre cuando un campo eléctrico empuja a los electrones y huecos como si un viento los arrastrara. Pero hay otro fenómeno igualmente importante, la difusión. En esta ilustración, la gente en el rincón representa una alta concentración de portadores de carga, electrones y huecos. Naturalmente se mueven hacia el espacio vacío del otro lado de la habitación, hasta que se distribuyen de manera uniforme. Este movimiento espontáneo es la difusión, que en un semiconductor crea una corriente eléctrica. De manera análoga, podemos decir que los portadores de carga se mueven a lo largo de la red cristalina desde regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. Si asumimos una sola dirección a lo largo del eje X, tenemos entonces que la densidad de corriente de los electrones es igual a la carga por D sub n, que es el coeficiente de difusión de los electrones, por el gradiente de los electrones a lo largo del eje X. Es importante destacar que los electrones se mueven en la dirección X positiva, mientras que los huecos, su densidad de corriente es igual a menos la carga por el coeficiente de difusión de los huecos por el gradiente de la concentración de los huecos a lo largo del eje X. Los huecos se mueven en la dirección contraria, es decir, asumimos X negativa. La densidad de corriente tiene como unidades amperios por centímetro cuadrado. En este momento vamos a ver la parte matemática del tema con la ayuda del software Maple 2025. Lo que vamos a hacer en primer lugar es que vamos a llamar la biblioteca Vector Calculus. Ahí están entonces los comandos de la biblioteca y nos interesa es el comando gradient, porque lo que vamos a definir en primer lugar es el gradiente. Vamos a darle un poquito de ampliación a la pantalla. Vamos a definir el gradiente para el cálculo de la densidad de corriente de los electrones. Así que vamos a llamar RD eh, subrayado N subrayado X, dos puntos igual, y escribimos gradient. Vamos a asumir una función lineal para este gradiente. Vamos a ver si encontramos un valor apropiado. Eh, Bien, no tenemos en este momento un valor apropiado
para el gradiente, pero vamos a definirlo simple y sencillamente como X y lo vamos a definir para la dirección X. Presionamos Enter, ahí tenemos entonces el gradiente de los electrones en la dirección X y vamos a definir esta misma instrucción para lo que sería el gradiente de los huecos. Vamos a copiar, pegamos. Para los huecos de repente podemos decirle 0.5 por X. Y tenemos entonces el gradiente de los huecos. Bien. Es importante destacar que ambos gradientes son negativos. Así que vamos a ponerle un signo menos aquí y un signo menos acá. Bien. Vamos entonces a definir las fórmulas de las densidades de corriente, de difusión. Para ello vamos a definir una variable la cual se va a llamar J difusión. Primero la vamos a definir para los huecos, la cual va a ser igual a la carga elemental con signo positivo, porque los huecos son cargas positivas, recordemos, por el coeficiente de difusión de mayúscula por nuestro gradiente de los huecos, que vamos a copiar esta misma expresión, esta misma variable, perdón, y la vamos a pegar aquí. De forma tal que aquí tenemos entonces la fórmula de la densidad de corriente de difusión de los huecos. Y vamos a copiar esta misma fórmula, la 4.84, para definir la densidad de corriente de difusión de los electrones. Vamos a insertar un bloque de documento, pegamos y vamos a cambiar algunas subíndices. La carga de los electrones es negativa y el coeficiente respectivo es de sub n y el gradiente es n. Presionamos Enter y aquí tenemos entonces la fórmula de la densidad de corriente de los electrones. Bien, vamos a hacer un cambio en la fórmula del gradiente. Como no sabemos cuál es el coeficiente de la función lineal, ese coeficiente lo vamos a llamar de esta forma, lo vamos a llamar a sub n, y el coeficiente de los huecos lo vamos a llamar p sub n. Para llamarlo mejor de una forma general, le había puesto un coeficiente numérico solo para ilustrarlo un poquito, pero es mejor llamarlos de forma general. Es más, el coeficiente de los electrones lo vamos a llamar n sub n. A continuación vamos a definir una variable que se llama voltaje térmico. Vamos a definirla como V sub T mayúscula
Y este voltaje térmico es igual a K, que es la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin, por, perdón, sobre la carga Q. Ahí está eh, nuestra nueva variable. Y esta nueva variable nos va a servir para definir algo que se conoce como la relación de Einstein, que no es otra cosa que el coeficiente de difusión entre la movilidad respectiva, sean electrones o huecos, y esto es igual a el voltaje térmico. En el caso de los electrones, escribimos la ecuación. Sí, debo colocar la letra griega mu. Mu sub n es igual al voltaje térmico y lo mismo hacemos para los huecos. Sería D sub P sobre mu sub P. Bien, vamos entonces a ver un primer ejemplo. Dice, determina el valor del voltaje térmico V sub T para T igual 50 Kelvin, 300 Kelvin y 400 Kelvin. Vamos a escribir el comando restart para inicializar todas las variables. A continuación vamos a definir la variable de temperatura. En primer lugar son 50 Kelvin. Vamos a definir la constante de Boltzmann, pero la vamos a hacer distinta a como la hicimos en temas anteriores, porque habíamos usado una constante que implica la unidad electron volt y yo necesito una, una, una constante de Boltzmann que implique la unidad Joule, ¿no? Así que vamos a definirla como 1.3806452 por 10 a la menos 23. Bien, ahí tenemos la constante de Boltzmann. Y finalmente la carga, la cual también vamos a definir con bastante precisión, 1.6021 7662 por 10 a la menos 19 coulombs. Y vamos entonces a pedirle a Maple 2025 que nos reconozca la variable v sub t. Nos ubicamos acá, presionamos Enter. Si abrimos el panel de variables, vemos que están reconocidas las cuatro que acabamos de introducir. Así que simple y sencillamente, de hecho ya ahí se ve el valor de la variable v sub t. Así que simple y sencillamente vamos a escribir v sub t y de esta forma entonces tenemos que el voltaje térmico es de 0.0043 volts, lo que equivale a decir 4.31 milivolts.
Ese sería entonces el voltaje térmico para una temperatura de 50 Kelvin. Vamos a calcularla ahora para una temperatura de 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente. Escribimos nuevamente V sub T. Bien, como en este momento V sub T tiene un valor constante, vamos a ejecutar nuevamente la fórmula y vamos a hacer el cálculo de V sub T para 300 Kelvin. Ahí está 25.8 milivolts, que es el voltaje térmico comúnmente aceptado para temperatura ambiente. Y finalmente vamos a calcular el voltaje térmico para 400 Kelvin. Así que ejecutamos nuevamente la fórmula de V sub T. Y escribimos V sub T ahí está, 34,5 aproximadamente milivolts. El siguiente ejemplo nos pide encontrar los máximos valores de temperatura. Debe ser aquí a temperatura ambiente, 300 Kelvin, de los coeficientes de difusión para electrones y huecos en silicio. Bien, para ello vamos a usar una fórmula que dimos en un tema anterior. Vamos a cambiar aquí al modo matemática. Y esa fórmula la vimos en el tema movilidad y resistividad. Así que aquí tenemos los cálculos de movilidades para electrones y huecos a una concentración de impurezas dada. Así que simple y sencillamente vamos a ejecutar esta fórmula y vamos a ejecutar esta fórmula. Y si observamos la gráfica, vemos que las concentraciones extremas totales es de 10 a la 14 y 10 a la 21, ¿no? Así que vamos a asumir estos valores extremos de concentraciones de impurezas totales, 10 a la 14 y 10 a la 21. Así que vamos a calcular en primer lugar la movilidad de los electrones. Esta gráfica anterior que acabamos de ver está para una temperatura de 300 Kelvin. Así que la movilidad de los electrones si ejecutamos, ahí está la fórmula, ¿no? Entonces tenemos que definir la concentración total primero 10 a la 14.
Vamos a ejecutar nuevamente la movilidad. Ahí está, 1360.14. Y vamos a encontrar ahora la movilidad de los huecos. $491.69. Recordemos que la movilidad de los huecos siempre es inferior a la movilidad de los electrones y nos piden los máximos valores de los coeficientes de difusión, ¿no? Para ello, vamos a usar la fórmula del voltaje, perdón, la ecuación 4.87 y la ecuación 4.88. Y una vez tenemos estos valores de voltaje térmico, 25.8 milivolts, mu sub n y mu sub p, vamos entonces a pedirle a Maple 2025 que nos resuelva la ecuación, ya les digo, sí, efectivamente la ecuación 4.8.7 y 4.8.8 para calcular D sub n y D sub p, que son los coeficientes de difusión para electrones y huecos. Así que vamos a escribir aquí sol, insertar etiqueta 4.8.7. Si no me equivoco, esta es la que tiene D sub n. Efectivamente. Presionamos Enter y aquí tenemos el valor de D sub n, el cual es 35.16. Y vamos a resolver la ecuación 4.88 pero esta vez para D sub P, la cual da 12.71. Y es importante destacar las unidades de estos coeficientes de difusión, aunque no lo estemos usando en este momento para los cálculos por una cuestión de conveniencia. Para D sub n y D sub p es centímetro cuadrado por segundo. Esas son las unidades de los coeficientes de difusión. Finalmente, el último ejemplo dice un gradiente de electrones de 10 a la 16 centímetros cúbicos por cada micrómetro existe en un semiconductor. ¿Cuál es la densidad de corriente de difusión a temperatura ambiente si la difusividad de los electrones es igual a 20 centímetros al cuadrado por segundo?
Repita para un gradiente de huecos de más 10 a la 20 centímetros a la cuarta, con D sub P igual a 4 centímetros al cuadrado por segundo. Bien, bien, primero tenemos que hicimos una conversión de las unidades del gradiente de electrones para que todo quedara en centímetros. Luego reinicializamos las variables. Solicitamos a Maple 2025 la biblioteca Vector Calculus para usar el comando gradiente. Definimos las variables necesarias para el cálculo de la densidad de corriente de difusión tanto para electrones y huecos, y con la ayuda de Maple 2025 obtuvimos las densidades resaltadas en verde. Bien, hemos visto en este video todo lo referente a las corrientes de difusión. En el próximo video vamos a ver lo que sería la corriente total.